Mónica, si la están mirando o no. Oxila. No sé cómo hacer para... Le hundir es... Vamos a ver cómo nos va. Ahí están viendo mi presentación. No, señor, la presentación no se ve, pero se ve la pantalla. ¿No se ve la presentación? ¿No? No, no, señor. Caramba. Permítame un segundo, volvemos acá. Ahora sí parece que es. Yo creo que ahí ya me tienen que estar viendo. No, señor. No, sí, señor. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, gracias. No los veo, no los alcanzo a ver, entonces, pues, por favor, cualquier cosa estamos ahí pendientes. Entonces vamos a hablar acerca del cáncer del cuello uterino, vamos a hablar las generalidades y luego las estrategias de prevención, que ya una de ellas, de pronto en el simposio, los que espero que la mayoría hayan podido asistir, pues ya prácticamente evacuamos algo de vacunación, entonces prácticamente esa parte ya está. Entonces, el cáncer de cuello uterino, para recordar, pues, es una patología que nos sigue generando un problema de salud pública en el mundo, donde cerca de 600.000 mujeres sufren cada año de esta patología y de las cuales la proporción de mortalidad se ha mantenido en la mitad de los casos diagnosticados. Es decir, que para el mundo, 300.000 muertes al año nos genera esta enfermedad. En Colombia, cerca de 5.000 mujeres se afectan con el cáncer de cuello uterino todos los años. En la última, a nivel del último año, y de esas aproximadamente también como en el mundo 2.500 mujeres se mueren. Saben ustedes que nos genera pobreza no solamente en el sentido económico, sino que en los sistemas de salud el cáncer de cuello uterino es un sinónimo de pobreza, de desorganización, de falta de recursos, de inequidad, donde las mujeres jóvenes son aquellas las más enfermas, aquellas que tienen vida saludable todavía por delante, madres cabezas de hogar, mujeres entre 40 y 45 años son las que más se nos mueren de esta patología. Lamentablemente, a pesar de que existan formas de prevención y de detección temprana, encontramos que 2/3 partes de los diagnósticos los hacemos en etapas avanzadas, en donde los tratamientos generan claras efectos sobre la morbilidad, sobre su salud sexual, mutilación, menopausia, disminución de años de vida saludables, exposición a enfermedad cardiovascular por menopausia temprana, fracturas por osteoporosis, estenosis vaginal, acortamiento vaginal, disfunción sexual, anorgasmia, bueno, todo lo que ustedes se imaginen derivado de los tratamientos oncológicos radicales. Es una expresión de desigualdad porque casi todas las muertes, 9 de cada 10, ocurren en países en vías de desarrollo, en países de ingresos bajos, en donde incluso enfermedades que ya están siendo moduladas en mucho tiempo, como el VIH, siguen siendo muy prevalentes en estos países, y esto genera que la coexistencia de VIH aumente 6 veces el riesgo de cáncer de cuello uterino. Las vacunas, que son la prevención primaria y el remedio lógico, como lo vieron ustedes, para evitar este problema, solamente es accesible en el 5% de los países pobres,
la mayor capacidad de vacunaciones está en países desarrollados o en vías de desarrollo. Es así también como, a pesar de que se encuentran la mayoría de cánceres en etapas tempranas, tardías, los servicios oncológicos no están disponibles, sino en el 30% de estos países, haciendo que muchas de estas mujeres mueran sin tratamiento. Y como lo vimos, solamente el 25% de países en vía de desarrollo han logrado tener vacunación. Esta es el mapa del cáncer de cuello uterino. Vemos como Colombia ocupa un lugar intermedio con una tasa de 14 casos por 100.000 mujeres. Esas tasas son extremadamente más bajas en países de primer mundo, en donde ellos han logrado hace rato tener tasas de cáncer, de incidencia de cáncer de cuello uterino de menos de 4 casos por 100.000, menos de 5 casos por 100.000, y casi siempre sus casos corresponden a países inmigrantes que pues vienen ya con una historia de desprotección bien importante. Los países en vías pobres pues claramente tienen incidencias mayores que sobrepasan 30, 40 casos por 100.000, y nosotros que estamos en vía de desarrollo tenemos unas tasas intermedias. El problema es que nuestra región sur colombiana tiene tasas que se parecen más a los países tercermundistas que a nuestra misma población. Nosotros tenemos en la región tasas de más de 30 casos por 100.000, convirtiendo el cáncer de cuello uterino en una patología que todos los días nos nutre nuestras consultas y lamentablemente también nuestros servicios de hospitalización, y si no, pasen por la sala de ginecología del hospital y van a darse cuenta que gran parte de esas pacientes que están hospitalizadas tienen un cáncer de cuello uterino, buena parte de ellas jóvenes, prácticamente hospitalizadas para tratar de lograr que se haga lo que debió hacerse ambulatoriamente, era lograr que al menos luego del diagnóstico tuviera una ruta fácil para sus estudios de extensión y sus accesos a los servicios oncológicos. Y como no es así, pues esas pacientes nos toca hospitalizarlas para poder lograr que se acorte al menos ese camino tormentoso que han empezado hace tiempos. En Latinoamérica, pues Colombia también es intermedio. Hay países que están mucho peor que nosotros, como Paraguay, Bolivia, Venezuela en este momento, curiosamente Perú también, y aunque Perú tiene en este momento unas mejores números económicos, pero en cuello uterino está atrasadito todavía, no tiene políticas de prevención tan fuertes como los tienen otros países, y vemos como algunos países que tienen mejores niveles sociales, económicos, como Uruguay, como Chile, pues también tienen menores tasas de incidencia de cáncer. En Colombia es la segunda causa de incidencia por cáncer en las mujeres, seguido de mama. Lo que pasa con mama es que ellos han logrado, a través de masificación de las pruebas de tamización, captar más cánceres, y ellos la incidencia mortalidad de cáncer de mama ha ido mermando con el tiempo. Eso quiere decir que están logrando diagnósticos más tempranos. En cáncer de cuello uterino, hace unos 10 años, 12 años, era la primera causa en incidencia, somos la segunda en este momento. Sin embargo, la mortalidad es bien importante, en donde casi la mitad de ellas se nos fallecen cada año. Es importante una cifra, que el cáncer de cuello uterino en Colombia es la primera causa de muerte entre mujeres de 25 a 40 años, por encima de cualquier otra causa, incluyendo accidentes, homicidios. Es el cáncer de cuello uterino la que más población nos mata de estas mujeres jóvenes. Existen unos factores de riesgo, algunos de ellos, el más importante es la persistencia de la infección VPH y
otros independientes. Dentro de los BPH asociados está el inicio temprano de las relaciones sexuales, la cantidad de parejas que hayamos tenido, la promiscuidad de nuestra pareja, que hayamos tenido infecciones de transmisión sexual, el haber tenido varios hijos en etapa temprana de nuestras vidas, el embarazo adolescente, el tener un VIH asociado, ya vimos que aumenta 6 veces el riesgo de tener cáncer, y la historia de tener otras lesiones del tracto genital inferior, como lesiones en vagina, vulva o ano asociados a VPH. El VPH tiende a ser multifocal, ¿cierto? Puede afectar varios órganos al mismo tiempo porque tiene afinidad por ciertos epitelios y ciertas transiciones que ocurren no solamente en cuello uterino, sino a nivel genitourinario, a nivel de la unión anorrectal. Cualquier inmunosupresión, pacientes que toman esteroides con enfermedades de colágeno trasplantados, deben ser unos pacientes donde siempre incluyan pruebas de vigilancia o para lesiones premalignas de cuello uterino, porque están en riesgo. Entonces, todas las conductas sexuales que aumenten la probabilidad de tener VPH está asociada. Y claramente, pues la no vacunación es una de las principales. Existen otras independientes, tener un estrato socioeconómico bajo, asociado pues muchas veces a otras situaciones que no se dilucidan cuando hacemos una consulta, como el abuso sexual, la malnutrición, ¿cierto? La dificultad de acceder por recursos o por idiosincrasia a alimentos nutricionales de buena calidad. El uso de los anticonceptivos orales, no se sabe muy bien el mecanismo, pero está asociado a incremento de la infección, aparentemente de la infección VPH, probablemente a través de algunos efectos locales de bloqueo de la inmunidad celular. Y uno muy importante, el más importante de los independientes, es el fumar. El uso del tabaco de manera frecuente incrementa 500 veces la probabilidad de que el VPH no se elimine del organismo, convirtiéndolo en uno de los factores más importantes para la persistencia de la infección. Entonces, si ustedes quieren intervenir dentro de esa consulta de asesoría que les dan con resultados cuando están en una consulta asociada a patología cervicuterina, pues debe orientarse a hábitos saludables de alimentación, de disminuir excesos, de dormir bien, de hacer ejercicio y lógicamente dejar de fumar si así lo presenta la paciente. Probablemente existen algunas condiciones genéticas no tan fuertes y estudiadas como en otros cánceres, pero claramente eso explicaría por qué algunas poblaciones tienen mayores incidencias y pese a veces a buenos resultados de vacunación y de prevención, tienen cáncer o lesiones premalignas. Hasta ahorita, ¿cómo vamos, chicos? Bien, me están escuchando, listo. Entonces, el virus del papiloma, quería contarles un poco de este virus. Existen más de 150 subtipos, ya se hablan casi de 200, de los cuales menos de 20 tienen la capacidad de generar lesiones premalignas en el tracto genital inferior. Se sabe hoy día que se requiere de virus de papiloma para generar la mayor cantidad de lesiones premalignas de cuello uterino y de cáncer, pero no es suficiente tener esa lesión, sino que se necesita de cofactores y una alteración en la inmunidad propia que hace que esa infección persista. Tener VPH per se, solito, no significa que la paciente va a hacer cáncer, pero que si no se elimina de manera eficiente, la convierte en un problema. El VPH es una situación, es una endemia prácticamente, en donde en un momento dado, de acuerdo a la edad de población que estemos analizando,
pueden haber prevalencias entre un 20 y 40%, siendo más alta esta prevalencia en aquellos hombres y mujeres en los cuales han iniciado su vida sexual en los 5 años anteriores. Ese es el pico máximo de infección. En la medida que se estabilizan las parejas, en que la inmunidad natural actúa, esa prevalencia va disminuyendo por grupo etario hasta disminuirse bastantemente en la posmenopausia. Creemos que al menos el 70%, otros dicen que hasta el 90% de hombres y mujeres vamos a estar, estuvimos o estaremos infectados por el VPH. Quiere decir que es una infección que es claramente el patógeno de transmisión sexual más frecuente entre todos nosotros. Y él nos genera una cantidad de lesiones, ya hablábamos, a nivel de vulva, vagina, ano, cuello uterino es su preferido, pero no desconocer también que se reportan cada vez una incidencia mayor de patologías a nivel del tracto urofaríngeo. Lo usual es que estas lesiones sean autorresueltas, que mejoren al cabo de 12, 18 meses de manera natural, sin tratamiento, con puro efecto de nuestro sistema inmune, y que cuando eso no ocurre, pasados ese año y medio de infección persistente, es cuando se constituye en riesgo de generar lesiones. Se espera que así como la mayoría de personas podemos habernos infectado, la mayoría de personas al cabo de esos 18 meses aclare de manera natural la infección. Conocemos que existen unos virus de papiloma patogénicos, de los cuales quería resaltar un grupito especial que son el 16 y el 18, y hoy día tenemos el 45 como el tercero más patogénico. Ese 16-18 nos genera el 70% de los cánceres. Existen otros y el resto nos generan el 30%. El 45 nos está sumando un 6, un 8% adicionales, constituyéndolo el tercer serotipo más importante. Existen muchos otros de bajo riesgo, ¿cierto? De los cuales de relevancia tenemos el 6 y el 11, que son los que nos generan las verrugas anogenitales, que aunque no tienen capacidad de malignizarse, nos generan problemas de salud pública por el número tan elevado de atenciones y el alto índice de infestación que presentan ciertas poblaciones, en especial pues poblaciones de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, poblaciones inmunodeprimidas y en especial el VIH. El virus del papiloma tiene afinidad por el epitelio cérvico uterino y ataca en especial las transiciones del epitelio. Acordémonos que el epitelio del exocervix es un epitelio escamoso como el que vemos en la foto, y el epitelio del endocervix es un epitelio glandular. Entonces, en esa unión escamo-columnar, en ese epitelio transicional, es el nicho perfecto para que el virus del VPH entre a través de pequeñas abrasiones que se generan por el contacto sexual, y como es un virus imperfecto, él debe entrar a formar parte y a invadir el núcleo celular y a adoptar esa maquinaria de replicación de esa célula que es la más robusta, que es la de la capa basal, para a lo largo de aprovechar todos esos mecanismos de la célula en los cuales se va a diferenciar a células planas de recobertura. Él aprovecha para irse replicando a nivel intracelular, generando muy poca respuesta local, pasando camuflado, ¿cierto?, ante los sistemas locales de alerta, y se incorpora a ese genoma de la célula huésped, haciendo parte de él, haciendo parte de su maquinaria replicativa, y ya cuando la célula se diferencia y se vuelve plana y se descama, esas partículas virales ya están maduras, se estalla la célula y se vuelven moléculas infectantes. O sea que claramente el VPH se necesita de un intercurso, de una relación sexual,
para poder generar esas microabrasiones para penetrar el epitelio. De otra manera, pues es muy poco probable que hayan lesiones a nivel de cuello uterino si no hay pues una relación sexual precedente. El VPH pues está constituido, es un virus pequeño, realmente de unas 8.000 pares de base, en las cuales tiene unas proteínas tempranas, que son como las que se generan todo el maquinario, las que se incorporan o las que ayudan a hacer toda la virulencia, a incorporarse al núcleo celular, a entrar en la célula huésped, a evadir la respuesta inmune. Y hay unas proteínas de cápsula, las proteínas tardías o L1 o L2, que son las que le da pues el ser de cierto serotipo, ¿cierto? De acuerdo a la secuencia de esas proteínas. Que se han identificado casi 200 cadenas distintas de VPH y ellas son las que dan pues el subtipo del virus. Y sirven como moléculas cuando se sintetizan. Realmente no ha sido tan difícil sintetizar esto, son las partículas base para las vacunas. De las proteínas tempranas, las que generan virulencia, de importante saber que hay dos muy, muy relevantes, las proteínas tempranas E6 y E7, porque son las que se encargan de actuar sobre el ciclo celular de la célula huésped, inhibiendo los checkpoints que tenemos naturales para frenar la replicación en el caso del gen de retinoblastoma o para evitar o sobre la apoptosis en el caso del P53. O sea, ellos tienen doble mecanismo oncogénico. Por un lado, estimulan la proliferación celular y por el otro lado, generan una pérdida de las señales para que la célula se muere, evitando la apoptosis, por lo tanto generando inmortalidad. Por esto es un virus muy patogénico y muy oncogénico. Tiene doble mecanismo para actuar sobre el ciclo celular. Él es un virus en su primoinfección, no genera elevaciones grandes de la inmunidad celular, altera las citoquinas, inhibe los interferones locales, produce una pobre respuesta antigénica, de tal manera que la infección natural no le aporta a la mujer anticuerpos duraderos que permitan estar inmunizados de manera natural y para siempre. Por lo tanto, la vacunación sí ha demostrado que esos anticuerpos perduren en el tiempo de manera larga. Hasta el momento los estudios de vacuna van a más de 20 años y no se necesita refuerzo porque los anticuerpos generados hasta el momento son muy duraderos, cosa que no pasa con la respuesta natural. El virus al entrar al cuerpo, al entrar ese epitelio, entra por la célula huésped. Si no se modula esa infección, puede generar displasias en el tercio bajo del epitelio. Eso se llaman lesiones de bajo grado. La mayoría de ellas disminuyen también, resuelven o al menos se mantienen estables en el tiempo, pero luego de unos años o unos meses, si no lo puede controlar el organismo, esas displasias empiezan a afectar los tercios superiores del epitelio, constituyéndose en lesiones de alto grado, y si estas no se tratan, pueden emigrar, pueden evolucionar ya a lesiones con compromiso o disrupción de la membrana basal y se vuelven entonces lesiones infiltrantes, cáncer. El tiempo de evolución entre estas lesiones, entre la infección y la lesión de bajo grado, suele ser 2-3 años. Entre bajo grado y lesión de alto grado, otro tanto. Y para llegar a cáncer de cuello uterino pueden pasar entre 10 y 15 años desde el momento en que la paciente se infectó. Eso no es una progresión lineal. Buena parte de las lesiones de infección, de lesiones de bajo grado e incluso lesiones de alto grado
pueden revertirse de manera natural y por lo tanto encontrar un cáncer de cuello uterino pues es un fracaso de vigilancia, de cuidado de la salud de esa mujer, porque hemos tenido casi por lo menos 10 años para haberlo detectado. Esta es la historia natural de la enfermedad que les hablaba. Las infecciones se producen casi desde el mismo momento en que nos exponemos a las relaciones, más o menos en los quinquenios entre los 15 y los 20 años. La mayoría de hombres y mujeres han iniciado su vida sexual y es aquí donde más nos infectamos. Esas infecciones al principio son muy altas, se depuran buena parte de ellas y si no se controlan, por allá hacia los 25 años empiezan a aparecer las lesiones premalignas. Si esas lesiones no se controlan, no se tratan, nos puede evolucionar a cáncer, tanto es así que esas infecciones que se produjeron por allá en la adolescencia o en la adultez temprana, si no si no se detectan tampoco las lesiones premalignas, nos está dando un pico de cáncer hacia los 40 años aproximadamente. Tenemos todo ese tiempo de detección. Existe otro pico de infecciones acá sobre los cambios hormonales que tienen las mujeres en la menopausia y ese pico nos genera un riesgo de lesiones premalignas hacia los 55, 60 años y de cáncer más o menos hacia los 60, 65 años. Entonces tenemos dos picos de cáncer de cuello uterino, uno sobre los 40, otro sobre los 60, 65 años, mucho mayor el de las mujeres jóvenes. La carga de enfermedad que tenemos por cáncer de cuello uterino, hablábamos que era casi 600.000 mujeres, pero nos genera otras atenciones en cuello uterino muy importantes porque son cantidad de recursos que se gastan generando pues realmente un problema de salud pública. Se calcula que aparecen más o menos 10 millones de nuevas lesiones de alto grado en el mundo, 30 millones de lesiones de bajo grado de cuello uterino en el mundo, 30 millones de verrugas genitales, y no solamente eso, sino que está asociado a un espectro muy alto de patología premaligna y maligna del tracto genital inferior y el tracto orofaringio. Veamos cómo el BPH está involucrado en el 93% de los cánceres de cuello uterino, en el 85% de los cánceres anales de hombres y mujeres, en el 70% de los cánceres de vagina, la mitad de los cánceres de pene, el 40% de los cánceres de vulva y un porcentaje muy importante increciendo de los cánceres de orofaringe. Cada vez más se presentan asociación de BPH a cáncer oral, de paladar, de amígdalas, de lengua, de labios, ¿cierto? Y en algunos países ese porcentaje de cáncer orofaringio asociado a BPH está llegando al 70 o al 80%. Países donde ya el tabaquismo no es tan relevante, sus cánceres orofaringios están siendo la mayoría asociados a BPH. Entonces veamos cómo, si vemos un espectro de enfermedad mucho más grande, mucho más relevante, pues vamos a entender que intervenir este virus nos va a mejorar en gran medida pues, todas estas patologías, no solamente de tracto anogenital, sino de tracto orofaringio. Con respecto al cáncer de cuello uterino, la mayoría de cánceres de cuello uterino son de origen epitelial, como en todos los órganos pues, que ustedes saben. Dentro de los cánceres epiteliales, la mayoría son escamocelulares y dentro de los escamocelulares, la mayoría son asociados a BPH. Los de las células glandulares, los que se producen en endocervix, ellos corresponden más o menos al 20% de los cánceres de cuello uterino. La mayoría también son asociados a BPH, ¿cierto? Existen otros BPH independientes, no son los más frecuentes, pero son bastante agresivos. Existen otros tumores en cuello uterino, de los malignos, siguen los mesenquimales y combinaciones entre epiteliales y mesenquimales
y de células germinales pues ocupan niveles más bajos. Igualmente en el cuello uterino pueden haber tumores malignos de las células sanguíneas, entonces podemos encontrar linfomas, podemos encontrar melanomas, podemos encontrar tumores pues, de músculo liso, rhabdomyosarcomas, miosarcomas, condrosarcomas, pero realmente pues, son muy exóticos y muy agresivos. En cuanto a síntomas, el cáncer de cuello uterino en etapas tempranas es asintomático. No tenemos un síntoma cardinal de cáncer de cuello uterino. Cuando él ya nos da síntomas, generalmente nos vamos a encontrar ante una enfermedad avanzada, ¿cierto? Por eso las estrategias de tamización y de prevención deben ser las que debemos fortalecer para encontrar los estados tempranos de la enfermedad o las lesiones premalignas. Cuando ya tenemos síntomas, pues va a depender del compromiso. Si tenemos una lesión exofítica, nos puede generar sangrado genital espontáneo o con las relaciones sexuales que se llama sinusorragia. También esa lesión nos puede generar una presencia de una leucorrea fétida. Ojo con esa consulta, chicos. Es muy frecuente que las señoras vayan al médico porque no se les quita el flujo maloliente genital. Y muchas pacientes han recibido multitratamientos autoformulados, buena parte de ellos dados por el farmacéutico, pero muchas veces dados por nosotros también en las consultas donde no hemos puesto un espéculo. Entonces el mensaje es que ante presencia de sangrado genital, ante presencia de leucorreas, siempre se debe hacer un examen físico. Y siempre se debe hacer la especuloscopia como un examen de rutina dentro del examen ginecológico. O sea, si no hay especuloscopia, la paciente no fue examinada adecuadamente. No fue y muchas veces nosotros no encontramos los diagnósticos simplemente por la pereza de no hacer desvestir a una paciente, de no poner un espéculo, no dotan los consultorios con elementos necesarios, que son un espéculo, una lámpara de cine y unos guantes, ¿cierto? Entonces siempre hay que examinar a las pacientes porque esa con frecuencia es el síntoma cardinal y no se olviden que la mayoría de veces cuando da sintomatología tenemos patología avanzada. Si ya hay sangrado con la orina, en la orina, pues claramente es una enfermedad avanzada porque quiere decir que o está cogido los ureteres o está cogida la vejiga. Cuando hay sangrado con las deposiciones, pues la masa ha invadido el recto, estado 4. Cuando hay dolor pélvico, cuando hay edema unilateral de los miembros inferiores, cuando se presentan trombosis venosas profundas, pues claramente está disminuido el retorno, ¿cierto? Hay una obstrucción al flujo linfático o a compromiso de los nervios por efecto sobre el parametrio. El parametrio es una estructura, es un ligamento lateral del útero por donde pasa el ureter y cuando se afecta, pues nos puede generar dolor en las extremidades porque por ahí pasan los plejos, un importante plejo nervioso, puede haber incontinencia por la misma razón, porque pasan las fibras autónomas de la pelvis, puede haber linfedema por obstrucción linfática, puede haber trombosis venosa profunda, puede haber hidronefrosis, ¿cierto? De insuficiencia renal. Y cuando ya tenemos disnea, pues generalmente o la paciente está en una falla renal o la paciente está con metástasis pulmonares. Entonces, todas estas anotaciones que tenemos a la derecha de la diapositiva no debieran existir porque tenemos todo un arsenal de cosas para detectarla en fases de precáncer, idealmente, o de cáncer temprano al menos. Pero el caso típico es este. Mujeres sobre los 40 años, ahí, generalmente mujeres de estrato socioeconómico bajo, que se presentan e insisten en que tienen sangrados excesivos que se salen del patrón menstrual normal de esa paciente. Algunas de ellas con secreción fétida, con sangrado con la relación sexual,
con dolor pélvico, y van al médico general, el médico general las manda al ginecólogo, muchas veces con orden de una citología y una ecografía sin examen físico, y es cuando va a la consulta de la ecografía que le detectan una masa en cuello del útero. O sea, una masa, el diagnóstico muchas veces es ecográfico. Y cuando hacemos lo que tocaba hacer, que es la especuloscopia, pues nos encontramos con que en el cuello uterino existe una lesión parecida a esta. Chicos, cuando ustedes vean esto, esto se vuelve una urgencia de tomarle una biopsia. Si no lo pueden hacer, hay que derivarlo a un sitio que se haga, pero no le manden a esto exámenes, no le manden a esto una citología, porque la citología de pronto le va a captar pura sangre y de pronto le sale normal. Y si la paciente no vuelve donde usted, va donde otro que no la examina, pues se va a perder el momento de un diagnóstico de un cáncer que ya está grande, pero que el tiempo es oro para lograr el tratamiento adecuado. Entonces no olviden esta imagen sangrante, friable, exofítica, que compromete generalmente uno o los dos labios del cuello uterino y que así como se presenta de esta manera puede invadir los fondos de saco, la canal vaginal, etc. Muchas veces cuando hacemos las imágenes de esta paciente, internamente ya hay lesiones, compromiso parametrial, hidronefrosis por obstrucción ureteral y pues esto ya es etapa avanzada. La estadificación, pues no es mi idea torturarlos con esta clasificación, pero sepan que en el 2018 está vigente la estadificación FIGO. Las etapas 1 son las que podemos operar y las que tienen mejor pronóstico. Nosotros solamente podemos operar etapas 1 y ellas son solamente el 30% de los diagnósticos. La curación en la etapa más temprana, cuando el tumor es microscópico solamente, es cercano al 97% y estas son las pacientes que podemos operar. Estas cirugías son muy grandes, son mutilantes igualmente porque requieren para su manejo no solamente la extracción del útero, sino de parte de la vagina y de los ligamentos laterales por donde van los nervios autónomos de la pelvis. Entonces estas pacientes posterior a la cirugía pueden tener como consecuencia de la resección parametrial anorgasmia, incontinencia fecal, dificultad para la micción espontánea o incontinencia urinaria de origen neurogénico. Por lo tanto, pues la morbilidad es muy importante y si pueden presentar fístulas urinarias, linfedema, son complicaciones bien importantes del tratamiento del cáncer de cuello uterino. Cuando el tumor pasa de 4 centímetros, cuando ya compromete órganos locales como la vagina, el parametrio o los ganglios de la pelvis, se vuelve una enfermedad avanzada y todas las demás, los estados 2, que es compromiso local, los estados 3, que es compromiso ganglionar, ¿cierto? Se manejan con quimio y radioterapia, también con una morbilidad bien significativa. Lamentablemente son localmente avanzados, son el 70% de los cánceres en nuestro medio. El más común es el estado 3B o 3C1, donde las supervivencias son por debajo del 40% a 5 años. También encontramos con mucha frecuencia estados 4, las supervivencias son bajas a 5 años y ahí el tratamiento es individualizado, se pueden dar radioterapia, quimioterapia, combinaciones de esto. Hoy día tenemos inmunoterapia, con lo cual ha mejorado un poco la supervivencia, pero muchas de ellas nos llegan ya para manejo paliativo, ya con compromisos masivos y rescatables desde el punto de vista oncológico. Conocer que el examen clínico debe ser básico en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Debemos hacer examen general,
Debemos mirar, debemos mirar que tengamos cómo está, si la paciente está anémica, si hay adenopatías periféricas, si hay dificultad respiratoria, si hay masas abdominales, adenopatías inguinales, linfedema nos puede orientar sobre qué etapa de la enfermedad tenga. A nivel de la especuloscopia debemos evaluar todas las paredes vaginal con mucho detenimiento el cuello uterino, describir la extensión de la enfermedad en tercios de la vagina, revisar toda la vulva, porque a veces presentan lesiones sincrónicas, revisar el ano, ¿cierto? Porque a veces tenemos extensión o lesiones concomitantes a nivel del ano, y hacer un tacto bimanual, o sea, hacer un examen en la cual introducimos uno de nuestros dedos a través de la vagina y palpamos a través del abdomen, pero hacemos un examen bidigital en la cual introducimos el dedo índice a través de la vagina, el dedo medio a través del recto para poder acceder a nivel de los parametrios y evaluar también el tabique recto vaginal. A nivel de patología es necesario tener biopsia de las lesiones. A veces los diagnósticos los hacemos en el estudio excisional que se le hace algunas anormalidades de cuello uterino, eso se llama una conización, o algunas veces el diagnóstico se hace de manera incidental en especímenes de histerectomía que se han realizado por patología presunta benigna. Los laboratorios básicos que debemos tener en una paciente con cáncer de cuello uterino, pues es un hemograma completo para mirar anemia, pruebas de función renal, mirar función medular, para mirar si podemos ofrecer tratamientos cuando se requieren de quimioterapia, función hepática, función renal, y los estudios de extensión que tengamos disponibles, siempre y cuando esto no nos genere disminución en la acceso a los servicios oncológicos. Si ustedes están en un nivel 1, no se pongan a pedir tomografías y resonancias como médicos generales, ni ecografías, nada. Remítanlo, porque vamos a tener dificultades. Si ustedes son los médicos hospitalarios de un servicio de ginecología, llámese hospital, Mediláser, UROS, pues ahí sí tenemos en la misma clínica los estudios. Entonces ustedes miren qué tienen allá y háganlo. Ideal hacer resonancias en nuestro medio y conocer que la resonancia y los estudios imagenológicos deben ser contrastados, idealmente siempre que la función renal lo presente, la permita. No olvidar que el tórax debe evaluarse, el abdomen superior debe evaluarse y no hay necesidad de pedir de rutina estudios cistoscópicos, endoscopia digestiva, colonoscopia. Se ha vuelto una rutina pedirle a todos los cánceres y eso nos genera tardanza en el manejo. Solamente pedirlo si existe una sospecha de compromiso por extensión local. Me explico, si la paciente tiene hematuria, pues hay que pedirle pruebas para mirar si la vejiga está comprometida. Entonces ahí sí la cistoscopia tendría algún efecto, si tiene rectorragias, si al hacer el tacto rectal encontramos que la masa transvaginal a nivel clínico en las imágenes, podríamos pedir la rectosigmoidoscopia. Entonces, es eso lo que traía, chicos, para contarles de esta primera sesión. No sé si hayan dudas hasta el momento. Muchas gracias. Dudas hasta el momento en lo que hemos hablado. Con esto que hicimos evacuar y mostrarles el escenario complejo de lo que es el cáncer de cuello uterino. Nuevamente, pues las metas del milenio, las metas de la OMS, que preocupados porque esto es una situación a nivel mundial, pues ha implantado unas metas para reducir en todo el mundo el cáncer de cuello uterino a menos de 4 casos por 100.000. Nosotros tenemos 14. Entonces tenemos una ardua tarea, pero nuestra región tiene 30. Y eso se debe hacer a través de
la detección temprana, vacunar a nuestras niñas, sí, a nuestros niños. En el caso de Colombia ya saben que tenemos vacunación para jóvenes. Tamizar de una manera organizada por lo menos al 70% de las mujeres antes de los 35 años y repetirle una prueba antes de los 45 y tratar de manera oportuna los diagnósticos de lesiones premalignas y malignas. ¿Cierto? Entonces esas son las metas de la OMS y ese es el escenario del cáncer de cuello uterino. Entonces no sé si hayan preguntas al respecto, dudas. Ya visto este escenario que es bien sombrío, pues en las próximas clases vamos a ver las otras estrategias. Aportes que nos quieran hacer. Gracias, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que nos quieran aportar? Todo claro. ¿Todo clarito? Bueno, entonces, no siendo más, pues desearles un excelente día. Nos vamos a ver entonces el día martes de manera presencial. Ahí vamos a hablar sobre las estrategias de prevención. ¿Listo? La detección temprana, o sea, la estrategia número 2 de la OMS, cómo se va a hacer. Entonces vamos a hablar de tamización, vamos a hablar y pues entre martes y miércoles del manejo de los resultados de esa tamización que espero pues sea nutrida la asistencia. Nos vemos 6 en punto el martes entonces y que tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Vale, chao.